En la frontera sur de Burkina Faso, estaba a punto de comenzar el mayor bloqueo económico de la historia. El reloj marcaba las 6:00 de la mañana, y sobre el escritorio del capitán Ibrahim Traoré estaba la decisión crítica que detendría todos los cruces comerciales con Costa de Marfil. Esta decisión no solo afectaría a dos países, sino que trastocaría el equilibrio económico de toda África Occidental. 2.500 camiones, 15.000 comerciantes y millones de dólares en mercancías esperando en la frontera quedarían repentinamente varados. Detrás de la radical decisión de Traoré estaba el intento sistemático de Costa de Marfil por estrangular los recursos económicos de Burkina Faso. En el gobierno de Abiyán había llevado a cabo una serie de sabotajes económicos, apuntando a los comerciantes burkineses durante los últimos 6 meses. Sin embargo, estos sabotajes no se limitaron solo al comercio. Formaban parte de un plan para colapsar económicamente Burkina Faso al bloquear el acceso del país al mar. Durante los siguientes 28 días, la guerra económica entre los dos países daría forma al futuro de la región y constituiría la mayor prueba de la capacidad de liderazgo de Traoré. Las raíces de esta crisis se remontan a 9 meses atrás. Costa de Marfil, incómoda con los movimientos de independencia económica de Burkina Faso, había comenzado silenciosamente a atacar a los empresarios burkineses. El primer signo fue que los bienes de los comerciantes burkineses se retenían durante días bajo el pretexto de verificaciones de seguridad en el puerto de Abiyán, mientras que estas verificaciones solo tomaban unas pocas horas para los ciudadanos de otros países. Duraban semanas para los burkineses. En la segunda fase, las licencias comerciales de las empresas burkinesas que operaban en Costa de Marfil comenzaron a ser suspendidas por razones técnicas. Más de 200 empresas burkinesas tuvieron que detener sus operaciones de la noche a la mañana. Así, las empresas habían invertido un total de $450 millones y proporcionado empleo a 12.000 personas. El tercer golpe fue más insidioso. El gobierno de Costa de Marfil impuso impuestos adicionales sobre los productos agrícolas de Burkina Faso bajo el pretexto de normas de calidad. Así, los impuestos hicieron que los productos de los agricultores burkineses fueran no competitivos. El algodón, el sésamo, el maíz, los principales productos de exportación de Burkina Faso, estaban siendo excluidos del mercado de Costa de Marfil. Sin embargo, el punto crítico real se experimentó en las importaciones de petróleo y alimentos. Burkina Faso, como país sin salida al mar, cubría el 70% de sus necesidades básicas a través de Costa de Marfil. El gobierno de Abiyán, viendo esta situación como una oportunidad, aumentó las tarifas de tránsito en un 300%. El costo de un barril de petróleo que llegaba a Burkina Faso se había triplicado. Detrás de estos ataques económicos estaba una reacción a las políticas antiimperialistas de Traoré. Costa de Marfil seguía siendo un país con fuertes lazos con Francia y estaba incómodo con los movimientos de independencia de Burkina Faso. Con el apoyo encubierto de París, estaba implementando una estrategia para castigar a Burkina Faso. Traoré intentó canales diplomáticos durante los primeros 6 meses. Se reunió con el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, 3 veces. Solicitó la mediación de la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Incluso envió un representante especial. Sin embargo, todos estos esfuerzos fueron infructuosos. Ouattara negó la situación, diciendo que no había problema. En noviembre de 2023, la situación se descontroló. 50 camiones cargados de algodón de Burkina Faso a Costa de Marfil fueron retenidos durante 45 días en el puerto de Abiyán bajo el pretexto de cuarentena. Durante esos 45 días, el algodón se pudrió y causó daños por valor de 8 millones. Los agricultores burkineses quedaron arruinados durante el mismo periodo. 200 toneladas de fertilizante destinadas a Burkina Faso fueron detenidas en la aduana de Costa de Marfil por documentación incompleta. Este fertilizante era crítico para la temporada de siembra, y su retraso afectaría a miles de agricultores. En diciembre, la crisis alcanzó su punto máximo. 500 toneladas de medicamentos urgentes para Burkina Faso fueron retenidas en el puerto de Abiyán bajo el pretexto de chequeos de salud. Entre estos medicamentos estaban las vacunas infantiles y los medicamentos contra el cáncer. Surgió una crisis humanitaria. La paciencia de Traoré se agotó. Basta ya, dijo, y decidió la guerra económica. Sin embargo, esta decisión no fue tomada solo por rabia. Había una estrategia detallada detrás de ella. Primero, se investigaron las rutas comerciales alternativas de Burkina Faso. El acceso al mar a través de Ghana era posible, pero Benín y Togo también eran opciones. Se evaluó el transporte a Nigeria a través de Níger. En segundo lugar, se calculó la capacidad de producción interna. ¿En qué productos podría Burkina Faso ser autosuficiente? ¿Qué sectores necesitaban inversión
urgente. ¿Cómo se garantizaría la seguridad alimentaria? En tercer lugar, se buscó apoyo internacional. ¿Qué países apoyarían a Burkina Faso? ¿Cuál sería la reacción de Mali, Níger, Senegal? ¿Cómo se abordaría esto por parte de la Unión Africana? En la mañana del 15 de enero de 2024, Traoré tomó la decisión final. Se detendrían todos los cruces comerciales con Costa de Marfil. Esta decisión era un suicidio económico, pero también un intento de preservar el honor de Burkina Faso en la operación. Fue nombrada independencia económica. En la primera fase, se cerrarían todas las puertas aduaneras en la frontera. En la segunda fase, se retirarían los activos burkineses en Costa de Marfil. En la tercera fase, se activarían rutas comerciales alternativas a la operación de cierre de la frontera. Comenzó a las 6 de la mañana del 16 de enero de 2024. Primero, se cerró la principal puerta de la frontera. Esta puerta era el cruce comercial más grande entre los dos países. Un promedio de 400 camiones pasaban por esta puerta diariamente. Cuando se cerró la frontera, un total de 2.500 camiones quedaron varados en ambos lados. La mayoría de estos camiones transportaban alimentos, combustible y medicinas a Burkina Faso. El resto transportaba productos agrícolas de Burkina Faso. A Costa de Marfil, en el primer día, estalló el caos. Los conductores de camiones no sabían qué hacer. Algunos decidieron regresar, otros prefirieron esperar. Se formaron largas filas a lo largo de la frontera. El gobierno de Costa de Marfil dio su primera reacción por la tarde. El presidente Ouattara declaró que la situación era irracional. El ministro de Exteriores pidió una solución diplomática. Sin embargo, no se tomaron medidas concretas. El segundo día, comenzaron a verse los efectos económicos. En el puerto de Abiyán, las mercancías destinadas a Burkina Faso comenzaron a acumularse. A la capacidad del puerto se llenó. Nuevos barcos comenzaron a esperar en el lado de Burkina Faso. Algunos productos empezaron a escasear en los estantes del mercado. Productos alimenticios importados, suministros de limpieza y productos electrónicos. Sin embargo, los productos alimenticios básicos aún no se vieron afectados. El tercer día, Traoré activó la segunda fase de su estrategia. Se suspendieron las actividades de todas las empresas marfileñas en Burkina Faso. Estas empresas operaban en los sectores de telecomunicaciones, banca y energía. Esta decisión sacudió la economía de Costa de Marfil, ya que estas empresas ganaban $180 millones anuales en el mercado de Burkina Faso. La suspensión significaba una pérdida inmediata. El cuarto día comenzaron a llegar reacciones regionales. El presidente de Mali anunció su apoyo a Burkina Faso. En Níger también dio apoyo similar. Sin embargo, Senegal y Ghana prefirieron permanecer neutrales. El quinto día, los medios internacionales descubrieron el problema. La BBC publicó el titular Guerra comercial en África Occidental. CNN lo anunció como la crisis del bloqueo económico. Al Jazeera hizo un análisis titulado Nueva tensión en África. Esta atención mediática generó presión sobre ambos países. La comunidad internacional esperaba una solución rápida. Sin embargo, ni Traoré ni Ouattara estaban dispuestos a ceder. Al final de la primera semana, los efectos económicos comenzaron a profundizarse. Los precios del combustible en Burkina Faso aumentaron un 20%. Los precios de algunos productos importados se duplicaron. Sin embargo, la gente apoyó la decisión de Traoré. La comprensión es que estamos protegiendo nuestro honor. Prevaleció. La situación en Costa de Marfil era más crítica. La capacidad del puerto de Abiyán se había excedido. Los barcos tuvieron que esperar en alta mar. Los trabajadores portuarios comenzaron a perder sus empleos. Se estaban produciendo pérdidas diarias de $50 millones. En la segunda semana, la CIDEO intervino. Se convocó una reunión de emergencia. El presidente de Ghana ofreció mediación. Sin embargo, Traoré estableció una condición previa. Primero, Costa de Marfil debe detener sus políticas agresivas. Esta condición previa hizo que las negociaciones fueran difíciles. Costa de Marfil dijo que no había políticas agresivas. Burkina Faso presentó ejemplos concretos. Las dos partes vivían en realidades diferentes. En la tercera semana, ocurrió un desarrollo dramático. Un niño en Burkina Faso murió porque no se pudo encontrar medicina. Este incidente conmocionó a la opinión pública internacional. La crisis humanitaria pasó a ser más importante que la guerra económica. Traoré hizo inmediatamente una declaración. El paso de medicinas y suministros médicos será libre. Sin embargo, se mantendrán las paradas comerciales. Esta decisión mostró sensibilidad humanitaria, pero continuó la presión económica. En la cuarta semana, comenzaron las huelgas en Costa de Marfil. Los trabajadores portuarios dejaron de trabajar porque no podían recibir salarios. Los conductores de camiones también se unieron a la huelga. Comenzaron las protestas en Abiyán. La gente responsabilizó al gobierno de la crisis. Los desarrollos pusieron al gobierno de Ouattara en una posición difícil.
La presión interna aumentaba. La oposición dijo que era culpa del gobierno. Las pérdidas económicas ya habían superado los $1.000 millones durante el mismo período. Burkina Faso estaba desarrollando rutas alternativas. El comercio a través de Ghana comenzó. Era más caro, pero funcionó. También se hizo un acuerdo con Togo. También llegó apoyo de Benín. Estas alternativas aumentaron la resistencia de Burkina Faso. Se transmitió el mensaje no dependamos. A largo plazo, estas alternativas podrían ser permanentes. En este punto, Francia intervino. París presionó a Ouattara. Resuelve la crisis. La región se está desestabilizando al mismo tiempo. También se envió un mensaje. A Traoré no llegues a los extremos. Sin embargo, Traoré no aceptó la intervención francesa. Este es un asunto interno de África, dijo, rechazando la intervención externa. Esta actitud aumentó la credibilidad del liderazgo de Traoré. La mayoría de los líderes africanos apoyaron su postura. Se hicieron comentarios como, finalmente, alguien dijo basta a la hegemonía francesa el día 28. Llegaron señales de solución. Ouattara dijo, si hemos cometido errores, los corregiremos. Dio la primera señal de retroceder. Traoré encontró positiva esta declaración en el día 29. Se convocó una cumbre de la CEDEAO. En la cumbre celebrada en Ghana, ambos líderes participaron. Comenzaron 12 horas de negociación. Los medios esperaron afuera y siguieron los desarrollos en el momento más crítico de la negociación fue la disculpa de Ouattara. Hemos hecho mal a nuestros hermanos burkineses, dijo. Esta disculpa satisfizo a Traoré en el día 30. Se firmó el acuerdo. Según el acuerdo de 5 artículos, las fronteras se reabrirían, las pérdidas pasadas se compensarían, las prácticas discriminatorias se detendrían, se establecería un comité de comercio conjunto, se celebrarían cumbres regulares en las fronteras. Se abrieron a las 12 de la tarde del día 31. Los 2.500 camiones en espera comenzaron a cruzar gradualmente. Los conductores de camiones hicieron demostraciones de alegría. Se creó un ambiente festivo en la frontera cuando se elaboró el balance de la operación. Los resultados fueron impresionantes. Burkina Faso sufrió una pérdida económica, pero ganó prestigio. Costa de Marfil sufrió una pérdida mayor y tuvo que hacer concesiones. El resultado más importante fue que Burkina Faso encontró rutas comerciales alternativas. Se habían establecido fuertes lazos comerciales con Ghana, Togo y Benín. El segundo resultado importante fue el cambio en la dinámica regional. Otros países africanos comenzaron a estudiar el modelo de Burkina Faso. Los movimientos de independencia económica se fortalecieron. El tercer resultado fue el aumento de la credibilidad del liderazgo de Traoré. Ganó la imagen de un líder valiente en África. Se convirtió en un símbolo de los movimientos panafricanistas. 6 meses después, se evaluaron los efectos a largo plazo. El PIB de Burkina Faso había caído un 2.3% a corto plazo. Sin embargo, la diversificación comercial generaría efectos positivos a largo plazo. La pérdida de Costa de Marfil fue mayor. Su PIB había caído un 4.1%. Los ingresos del puerto habían disminuido. Su prestigio internacional se había visto afectado. Un año después, las relaciones entre los dos países se habían normalizado. De hecho, se habían vuelto mejores que antes. Las condiciones del acuerdo se estaban implementando meticulosamente. Se habían iniciado proyectos conjuntos. El desarrollo más interesante fue la creación de una terminal especial de Burkina Faso en el puerto de Abiyán. Esta terminal brindaba un servicio privilegiado a los comerciantes burkineses. Fue un esfuerzo por compensar los problemas pasados. 2 años después, se realizó un análisis académico de la crisis. Se preparó un estudio de caso titulado Armas económicas de los países pequeños en Harvard. En Oxford comenzó a impartirse un curso sobre las guerras comerciales intraafricanas. Este interés académico mostró la importancia internacional de la operación. Ahora se mencionaba en los libros de texto como la crisis Burkina Faso-Costa du Marfil. El impacto social de la operación también fue permanente. La creencia nosotros también podemos hacerlo se asentó en el pueblo burkinés. La independencia económica se convirtió en un objetivo nacional. 3 años después, emergió la dimensión tecnológica de la operación. Burkina Faso comenzó a exportar el sistema de monitoreo comercial que desarrolló durante la crisis a otros países. Este sistema podía rastrear los flujos comerciales en tiempo real. Su característica más importante era un mecanismo de advertencia temprana. Cuando se detectaban cambios anormales en los flujos comerciales, emitía alertas. De esta manera, se podían prevenir futuros casos. 4 años después, comenzó un proyecto de integración regional. Bajo el liderazgo de Burkina Faso se estableció el Sindicato Comercial del Sahel. Mali y Burkina Faso fueron los fundadores de este sindicato. Este sindicato aumentó la solidaridad económica de sus miembros. Un ataque económico a un miembro se consideraba un ataque a todos. Se aplicó
principio de defensa colectiva. 5 años después, emergió el Mayo era el legado de la operación. El movimiento de nacionalismo económico en África se había fortalecido. Los jóvenes líderes estaban implementando el modelo de Traoré. Ghana tomó medidas drásticas contra las compañías mineras extranjeras. Senegal revisó los acuerdos de pesca. Mali diversificó las exportaciones agrícolas. El efecto Burkina Faso se vio en todos estos desarrollos. Tal vez el resultado más valioso de la operación fue su impacto en la generación joven. En las universidades de África, los cursos de soberanía económica se volvieron populares. Los estudiantes estaban estudiando la estrategia de Traoré. Esta generación joven comenzó a cuestionar las relaciones tradicionales de dependencia. Se hacían la pregunta, ¿por qué seguimos dependiendo de las viejas potencias coloniales? Y este cuestionamiento fue el inicio de un cambio a largo plazo. 6 años después, cuando Traoré evaluó la operación, dijo que el bloqueo de 28 días no fue solo una guerra comercial, fue la guerra por el honor de Burkina Faso. Recuperamos el dinero que perdimos, pero el honor que ganamos no tiene precio. Estas palabras resumen el espíritu de la operación. La pérdida económica fue temporal, pero la ganancia de prestigio fue permanente. La dimensión internacional de la operación también fue importante. Mostró cómo los países pequeños pueden resistir a los grandes vecinos. Esta fue una lección importante no solo para África, sino para el mundo. En América del Sur, la postura de Bolivia contra Chile se inspiró en el modelo de Burkina Faso en Asia. Se sabía que Napoleón referenció esta estrategia en las negociaciones con India. El aspecto menos conocido de la operación fue la motivación personal de Traoré. En su infancia, había presenciado cómo su padre fue engañado por los comerciantes de marfil. Esta experiencia se asentó en su mente cuando se convirtió en capitán. Su primera promesa fue proteger los recursos de Burkina Faso. La operación en Costa de Marfil fue la implementación práctica de esta promesa. La dimensión psicológica de la operación también fue impresionante. Durante 28 días, la determinación de Traoré no flaqueó. Esto fue un indicador de su capacidad de liderazgo. Los momentos más difíciles fueron la muerte del niño y las presiones internacionales. Sin embargo, Traoré no comprometió sus principios. Esta consistencia aumentó su confiabilidad. El modelo económico de la operación también vale la pena examinar. La pérdida a corto plazo se convirtió en una ganancia a largo plazo. Este fue el éxito del pensamiento estratégico. El cálculo fue el siguiente. La pérdida de 28 días fue de $50 millones. Sin embargo, las rutas comerciales alternativas proporcionaron ahorros anuales de $200 millones. La ganancia neta fue clara. Más importante aún, la compensación recibida de Costa de Marfil fue de $30 millones. Esto compensó las pérdidas a corto plazo. La dimensión diplomática de la operación también fue exitosa. Traoré se mantuvo en terreno legítimo durante todo el proceso. No violó la ley internacional. Esta fue la clave de la victoria diplomática. La decisión más crítica fue liberar el paso de medicamentos y suministros médicos. Esto mostró sensibilidad humanitaria. Al mismo tiempo, evitó las críticas internacionales. La gestión de los medios de comunicación de la operación también fue profesional. Traoré realizó conferencias de prensa regulares. Estableció una comunicación transparente. Esto aumentó el apoyo público. La declaración más efectiva fue: no somos agresivos, somos defensivos, solo estamos protegiendo nuestros derechos. Este mensaje ganó simpatía internacional. En conclusión, la decisión de Traoré de cerrar la frontera con Costa de Marfil no fue solo una guerra comercial. Fue un símbolo de la lucha por la independencia económica de África. El bloqueo de 28 días fue un punto de inflexión histórico que dio forma al futuro del continente. La operación mostró que los países pequeños también pueden lograr grandes éxitos. La combinación de determinación, estrategia e inteligencia diplomática hizo posible lo que parecía imposible hoy. Burkina Faso es un país más fuerte, más independiente y más respetado. El arquitecto de esta transformación fue la valiente postura de Traoré durante 28 días. La juventud africana está construyendo el futuro estudiando esta operación. El legado de Traoré vivirá no solo en Burkina Faso, sino en todo el continente. La guerra comercial de 28 días había terminado, pero la lucha por la independencia económica continuó. Traoré ocupó su lugar en la historia como el pionero de esta lucha.